los servicios públicos, la educación para la vida, el acceso a la vivienda decorosa, la capacidad de ahorros. La base tiene que ser el ingreso, la posibilidad de herencia, de transmitir familiarmente los recursos y como último, la seguridad social. Es decir, en Cuba todo es a la inversa. Es decir, el patrón estatal es a su vez como si fuera el patrón capitalista que tanto criticaban. Él pone el salario, él pone el precio de los productos, él dice cuánto puedes comer y cuánto no puedes comer. Y luego me dice que me está subvencionando la canasta. Luego entonces, el sistema de violaciones pues, va en el orden internacional a partir de las estadísticas que la prueban. Casualmente, ahí le hemos entregado hoy un reporte sobre el tema del trabajo esclavo, del trabajo sexual, el trabajo de los niños, pero tenemos un reporte que lo veremos ahora un poco más adelante. Resulta que la FAO ha felicitado a Fidel Castro públicamente porque ha eliminado el hambre en Cuba. Para decirle eso a un cubano, entonces, las estadísticas aguantan cualquier cosa. Estos son los anuarios que va generando el sistema estadístico cubano. Y vamos a la cartilla de racionamiento, que con el tiempo se ha convertido en canasta básica subvencionada. Es decir, yo tengo una cartilla de racionamiento que es el único producto que yo puedo comprar que se mantiene acorde al salario que a mí me pagan. El índice de precios al consumo no ha tenido nada que ver ni ha influenciado para nada los salarios cubanos. Incluso ni siquiera con los últimos aumentos que han hecho. Porque el salario cubano ahora mismo, el medio, que no el salario mínimo interprofesional, el medio ronda los $20 mensual. El salario mínimo interprofesional en Perú es de 292. Hay una diferencia. Luego me dirán, bueno, sí, gana $20, pero así estarán los precios. No, están más caros que en España. Justo en Cuba cuesta una botella de peor aceite de soja algo más que una botella de aceite de oliva bueno aquí en España. Entonces, para poner solo el ejemplo, bueno, este es un señor que se ganó hace unos años su lugar en la prensa. Nadie se acuerda ya de Pánfilo. Y vamos en las páginas web, ya les digo, en noviembre ya tendrán toda la información, podrán descargárselo por ahí. Esto que les traigo, para los que no vivieron allí o no lo recuerdan o no han tenido la oportunidad de volver a los datos, esto que les traigo es el racionamiento de la primera cartilla del año 64. Después al final vamos a comparar el primer racionamiento con el último. Para que nos entendamos. ¿Qué es menor? Porque después nos quitaron la guerra de Vietnam, nos quitaron el arroz y nos quitaron el azúcar. No, perdóname, todavía nos quitaron el azúcar que le donamos a Salvador Allende. Y el arroz cuando... Ahí lo que quitan no vuelve. Cuando Vietnam, por eso te digo. No, perdona. Y en el año 64, fue 64, el 64 pasó el ciclón Flora. Pasó el ciclón Flora. 61, No, 63 o 64. Ni algo así. Estaba yo ya en el instituto. Cuando pasó Flora, subieron el precio de la cajetilla de cigarro. La cajetilla de cigarro en Cuba, los que vivieron en Cuba, que tienen años, saben que la cajetilla de cigarro tenía 15 cigarrillos y valía 10 céntimos a aquella fecha. La corriente, la había más cara. La más corriente valía 10 céntimos, con 15 cigarrillos. Le pusieron 20 cigarrillos, 5 cigarrillos más, pero la subieron a 20 céntimos. Pero la
cerveza la subieron a 60 céntimos, de 20 que valía el tercio de cerveza. Eran medidas provisionales para los damnificados del flor. Yo supongo que todavía no han terminado de damnificar. ¿Cómo? Pusieron un impuesto en el año 62, que solo se acordarán los muy viejos o los estudiosos, que todavía carga sobre el salario del trabajador cubano. Se puso un impuesto para la compra de armas, porque el ejército rebelde necesitaba comprar armamento. Y en todas las bodegas pusieron las pegatinas. Nosotros hemos rescatado incluso hasta pegatinas. Hay gente en Cuba que se la... Sí, porque es que ahora usted le dice, y dice, hombre, no, sí, como no. Ustedes pusieron pegatinas. Ustedes pusieron pegatinas, donde se veían unos aviones y unas armas, y vamos. Entonces, esta era la primera. Imagínate, te tocaban en aquella época, jefe, 2 libras, es decir, 1 kilo por persona de manteca o aceite, 6 libras de arroz, 1,5 de frijoles, de cualquier cantidad de frijoles que viniera, en teoría, que una cosa es lo que ponían en las resoluciones y otra es lo que llegaba. Jabón de lavar, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí anda, a ver, anda la carne de res, mira. Semanalmente nos tocaban 700, a ver, una libra 75, 0,75 de libra. Serían unos 300 y pico de gramos. Después lo convirtieron en novena, ya no era semanal, ya era cada 9 días. Después las vacas se convirtieron, ya saben, en seres. Los precios minoristas los calculamos a partir de estudios que ellos mismos tienen hechos en el año 65, en el 74, en el 85, y todo eso lo hacían ellos para demostrar que no habían subido extraordinariamente. No, pues el salario no subió. Yo recuerdo que en el año 1979 sacaron a todos los funcionarios que trabajábamos, por esa época yo era subdirector en un municipio de educación, y nos sacaron sábado y domingo para hacer el inventario de todo lo que estaba en las bodegas, porque iban a hacer el cambio de salario, una renovación salarial. Pero se hizo el inventario de todo lo que estaba en las bodegas. Comenzamos el día lunes con el salario un pelín más alto. Yo creo que a mí me subieron 20 pesos de salario y fue de los que más recibí. Pero cuando llegué el lunes a la bodega, todos los productos normados estábamos bastante más caros. Y sacando cuenta de bodeguero, digo, anda, que me quitaron 3 pesos de salario. Porque el subidón me costaba en la factura de 23, me subiste 20, pues me han quitado 3. Esta es los precios, las cantidades y las unidades a fecha del año 98. Son muchos datos, de esto de la cantidad de racionamiento lo tenemos por año, cómo cambiaron las estructuras en Ciudad de La Habana, las estructuras en La Habana Campo, las estructuras en las provincias, por provincia, porque increíblemente guardan toda la información en papel. No saben ni que la tienen. La guardan, están ahí. En el año 98, todos estos productos, los que vivían en Cuba en la década del 90, en el periodo especial, sabrán que hay una diferencia con relación a los abastecimientos normados, la cartilla de racionamiento, con relación a los inicios de la cartilla de racionamiento. No es menos cierto que a inicios de la cartilla de racionamiento, el día 1 de cada mes, en la bodega estaban los productos normados. Algunos podían escaparse, después sacaban una resolución, desaparecían del mapa algún producto, pero los productos normados el día 1 estaban. Eso le creó a la gente la seguridad de que al menos, no conozco ninguna familia cubana que se alimentara más de 15 días con lo que le daban por la cartilla de racionamiento.
Por tanto, nos convertían automáticamente en delincuentes. Porque usted no mataba a la vaca, pero compraba el resultado de la matanza. O usted, sí, o era usted el que robaba o era usted el receptor. Y cualquiera de las dos cosas estaban capitalizadas en la ley. Pero a partir de los años 90, a partir del periodo especial, el problema consiste en que existe una resolución que dice lo que corresponde por la cartilla de racionamiento, pero puede o no venir. Y si pasa el mes, no cuente usted que le van a dar lo del mes pasado, no hay forma. Luego, entonces, cada vez más la población tiene que dedicarse a sobrevivir. Aquí en España le dirían el extraperlo, ¿no? Me decían, pues allá es el contrabando con todas sus leyes. Después que hemos visto la tabla 1, la tabla 3, que de alguna manera sabemos la penuria que se pasan en Cuba, en el año 1992-93 hubo una epidemia de hambre en Cuba, mezclada con intoxicación. La polineuritis epidémica y la polineuritis óptica. Ya de eso casi no se habla. En términos más antiguos, porque esas eran enfermedades carcelarias, normalmente a eso se le llamaba beriberi. ¿Le llamaba? Beriberi. Ah. Esa es la enfermedad del hambre. Les dieron un huevito a partir de entonces en las cárceles, ¿no? Entonces, pero el problema es que los que estaban muriendo, los que estaban enfermando, no eran los que estaban en las cárceles. Fue una epidemia que cubrió a todo el país. ¿A qué se debió la epidemia? Cuando ellos decretaron el periodo especial, que era un periodo especial en tiempo de paz, y desgraciadamente a veces uno le ha tocado estar en muchos lugares y ser testigo de muchas cosas. Yo participaba personalmente en la reunión nacional del médico de familia, del Ministerio de Salud Pública, donde se definían todos los dislates. Provenía de un instituto que fue disuelto personalmente por Fidel Castro, entre otras cosas, porque cuando empezaron con el cuento del médico de familia y el supuesto... No, eso empezó en Lawton, dijeron que estaban haciendo un pilotaje. Y entonces, claro, el auto funcionaba porque el pilotaje incluía un señor que le pagaban por llevar allí el área de protocolo para recibir delegaciones. Si usted decide como jefe de Estado que un aura en la punta de una palma no es un aura, sino es una cigüeña arriba de un campanario, pues será la cigüeña arriba de un campanario. El instituto donde trabajamos, donde estudió Yamasare, lo disolvieron, entre otras cosas, por eso. Porque dio un dictamen de investigación que se necesitaban más médicos, se necesitaba reformar las policlínicas y el plan del médico de familia apuntaba a otro disparate. Pues en esas comisiones en que participaba, me tocó participar en mi área también del ministerio en la creación de los planes de contingencia de la opción 0. Y perdonen amigos, estaba contemplada la frase de Fidel Castro, primero se hunde el país en el mar que entregarlo. Eso estaba contemplado literalmente en planes de contingencia. Cómo destruir todos los archivos, cómo destruir las bibliotecas, cómo dejar todo. Es decir, porque vieron, había caído el muro de Berlín, estaba Fidel Castro en todas las reuniones que daba, diciendo que necesitaba 2 años, 2 de margen para poder manipular la cosa. Pues compare usted un país que está en esa situación, que tuvo enfermos, que en el momento en que se enferma la gente por hambre, el propio Fidel Castro da la solución. No, eso es que fuman y beben. Venga acá, señor, y la señorita que ni fuma ni bebe, o el niño que se enfermó que ni fuma ni bebe, ¿a qué se debe la enfermedad? Es hambre, es que recogieron todo. De pronto el nivel de alimentación
que existía, que los mejores niveles de alimentación durante el gobierno comunista fueron en los años 80, porque fueron en los años donde hubo un mínimo de liberalidad económica propugnada por algunos tecnócratas dentro del gobierno, en la época en que Castro estaba ocupado directamente en ganar o perder guerritas en África. Y entonces había un mercado paralelo, había Mercado campesino. un mercado campesino, había. De pronto cortaron, pero cortaron de que los camiones pasaron recogiendo los alimentos de todos los almacenes y llevando a la unidad militar.